todas las actividades que vamos a realizar en estas sesiones, ¿ya? Bueno, vamos a seguir compartiendo los oficios y saberes con las comunidades andinas y con amigos y amigas especialistas para conservarlos para las futuras generaciones. Bueno, hoy ustedes saben, la pandemia nos ha obligado a mantener distancias, pero seguimos trabajando y enfrentando el desafío de la virtualidad. Este taller que iniciamos hoy, lo destacamos, lo dedicamos realmente al hermoso oficio de las artesanías, mi gran pasión, un saber fundamental de nuestros pueblos que se conserva y regenera hasta hoy, gracias al cuidado y cariño que las comunidades que lo custodian para las nuevas generaciones. Le vamos a dar la bienvenida especialmente a todos los artesanos que se han inscrito en el taller, bueno, en su gran mayoría mis lindas señoras del taller de arte andino de la Escuela Sarañani, y también a quienes quieren aprender, ya nos acompañan desde el Alto de Bolivia, desde Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. Bueno, y también vamos a destacar el único hombre que se sumó a este gran grupo, que viene de la comunidad de Chusmisa, Usmagama, que se llama Joaquín, y que, bueno, se atrevió ahí a acoplarse a nuestro taller de puras mujeres. Agradecemos a todos también que se han sumado a esta valiosa sesión. Esperamos que nos puedan seguir acompañando a lo largo del taller. Este taller consta de 15 sesiones teóricas prácticas. En esta primera fase tendremos a distintas invitados e invitados, especialistas, amigos de nuestra querida Escuela Sarañani, quienes nos compartirán temas interesantes en torno al arte, conservación, diseño y reciclaje, y confección de artesanías originales y sostenibles, que están conectadas prácticamente con el territorio y la región. En la segunda fase vamos a aprender juntos a elaborar distintos tipos de artesanías con nuestra querida maestra y compañera de trabajo, Lilian Auber, nuestra querida restauradora, que en este momento viene bajando precisamente del pueblo Colpa, y va a estar acá, pero deja muchos cariños y ya se va a integrar nuevamente a todas las otras actividades. Bueno, y tengo que invitar también a dar unas pequeñas palabras, o sea, unas palabras de bienvenida también a mi querida compañera, directora y encargada de Escuela Sarañani, Constanza Tapia, para los amigos y para todos los demás, Connie. Connie. Hola Carol, muchas gracias y bienvenidos a todas y todos que se han sumado a este taller de arte Sarañani, que como decía Carol, comienza hoy con esta sesión. Es un taller que nosotros en realidad instalamos en el marco de la Arica Barroca, que comienza a fin de mes. Es un taller que ahí hicimos una selección de 20 artesanas y artesanos de aquí de la región y afortunadamente también de otras regiones, y que vamos a estar trabajando durante 15 sesiones de manera personalizada, ¿cierto? Ahí para crear nuevas artesanías andinas y no andinas, ¿cierto? Pero sí conectadas con sus territorios. De todas maneras, hemos decidido abrir cada uno de los cursos para todos quienes no se alcanzaron a inscribir, pero que de todas maneras están interesados en conocer más sobre el arte andino, sobre otros temas como reciclaje, como diseño, y que también tiene la posibilidad de ir siguiendo cada uno de los cursos para aprender cómo, de la Lili y de Carol, cómo hacer estas artesanías. Así que les invitamos a seguir inscribiéndose en los cursos. Vamos a ir subiendo ahí todos los flyers y los links de inscripción al Facebook de Fundación, al Instagram también, así que ahí les invitamos a estar atentos y a seguir inscribiéndose. Y nada más ya para terminar, unas pequeñas recomendaciones técnicas. Durante el curso, ojalá que puedan mantener sus teléfonos, o sea, sus audios apagados, ¿cierto? Para darle ahí el espacio a los expositores. Y de todas maneras, al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas en las que les invitamos y esperamos que también puedan no solamente dejar sus preguntas en el chat, sino que también abrir sus micrófonos, comentar, contarnos qué les pareció, hacerle preguntas a los profes que vamos a tener, que es un lujo tenerlo y es un agrado, ¿cierto? Son nuestros amigos de la escuela, así que nada más esas recomendaciones y muchas gracias y que sean buena hora. Pues, muchas gracias, Carol. Jayaya, Jayaya. Tengo el agrado de presentar, bueno, a nuestra primera gran invitada que tiene a cargo este taller, del taller de hoy. Ella es historiadora, doctora en Historia del Arte, profesora y directora del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. También es directora y fundadora de la Fundación Altiplano y una gran amiga de la Escuela Sarañani. Bienvenida, Magdalena Pereira. Magda también para los amigos y para todos. Aló, Magda, ¿estás ahí? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, súper.
Gracias. Muchas gracias, Carol, muchas gracias, Connie. La felicito por tener allí el control de mando de la escuela, así que las mujeres ya se la tomaron. Así que para que Álvaro y Bernardo, que están por allí, que lo estoy viendo, se preocupen. La parte técnica estuvo muy bien ensayada también, así que muchas felicidades. Quisiera Muchas aprovechar de gracias. saludar a todas las amigas que estoy viendo que están por allí. Ojalá prendan las pantallas también, las y los que se animen, para que nos veamos los rostros. Por ahí van apareciendo la Tere. Hola Tere, qué bueno que siempre te unes a los talleres de artesanía. Excelente. Hola, hola. Hola, hola. Saluda a Jacqueline, Heraclia, Claudia, Luciana, Rosa, Diego, Vero. Bueno, no lo voy a mencionar a todo el listado, pero es un gusto dar inicio a esta escuela, a este taller, que además obtuvo financiamiento, ¿no? O sea, es parte de un proyecto Fondar. Es muy bonito que exista ese reconocimiento por parte también de las subvenciones, ¿no es cierto?, públicas, porque esta escuela ha costado mucho sacarla adelante. Ha sido una escuelita que partió en cada restauración de cada templo, la restauradora Lili u otro que tocó en cada caso con las señoras del pueblo, de a poquito aprendiendo, restaurando, y sobre todo haciendo artesanías, ¿no? Haciendo estas nuevas artesanías a partir de esa inspiración de las iconografías y las materialidades locales. Y bien, para no extenderme, antes de comenzar la presentación, quería comentarles que si creen que vamos a hablar de arte y van a ver puras fotos bonitas y vamos a hablar de iconografía y un gran catálogo de objetos, no vamos a ver eso. O sea, en parte sí van a ver cosas y objetos bonitos, pero la idea es que pensemos, reflexionemos y entendamos de qué estamos hablando. ¿Sabemos qué estamos diciendo cuando hablamos de iconografía, por ejemplo? ¿O sabemos lo que es estética cuando hablamos de estética? Muchas veces escuchamos tanto esas palabras y creemos entender el significado, pero no nos detenemos, ¿no es cierto?, en leer desde lo que dice la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, ¿no?, o lo que dicen otros diccionarios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo describimos el arte andino? Podemos hablar realmente de que hay una iconografía, una estética. Son esos términos, estos términos que además son occidentales, no son términos no, de lengua local, ¿no? Dan cuenta realmente de ese gran universo de imágenes que constituye, esas imágenes que constituyen parte de la cosmovisión de la cultura andina. Entonces veamos, vamos por paso. ¿Qué es la estética? ¿No? Entonces la estética se define, esperen un poco que no veo la presentación, allí. La estética entonces se define como la disciplina que estudia lo bello en el arte y en la naturaleza y su asimilación por parte de los individuos. La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus y este del griego aesthetikos, que significa percibida por los sentidos. Luego, si buscamos qué es la iconografía, vamos a ver que deriva del latín también y del griego, y que tiene distintas acepciones. La primera sería un conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes. Una segunda acepción sería una representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados. Tercero, un sistema de imágenes simbólicas. Cuarto, arte de la imagen o la representación plástica. Quinto, un estudio de las imágenes o representaciones plásticas en el arte. Nos aparece bastante la palabra imagen, ¿no? Aquí estamos viendo justamente una imagen. En la parte superior izquierda desde el observador vemos, ¿no es cierto?, unos arqueólogos que encontraron un gran quipu en uno de los valles ariqueños. Ese quipu de grandes dimensiones daba cuenta de este sistema de registro incaico, que es lo que los especialistas nos cuentan, cuyos nudos supuestamente cumplirían una función de contabilidad. Eso era lo que se creía en un comienzo, ¿no? Luego diversos estudios han dado cuenta de que el quipu era realmente un sistema de comunicación, de ejercicio mnemotécnico, de recordar historias, de recordar relatos, más allá de un sistema numérico o de contabilidad de ganado o lo que fuese. Contenía este quipu ciertos relatos que era posible leerlos tocando y describiendo qué cantidad de nudos tenía, qué colores tenía el quipu, etc. Los quipus aún siguen en investigación y cada vez aparecen más y mayores evidencias, así que
vemos que allí hay un registro, ¿no es cierto?, interesante que la arqueología lo ha dado a conocer, igualmente que los queros. Me imagino que conocen los queros, ¿no?, que son estos vasos de libación que normalmente los incas utilizaban para diversas ceremonias, eran de cerámica, ¿no?, de madera también, y estaban policromados, y contenían bastantes imágenes e información. Normalmente tenían 3 partes, vemos una base, ¿no?, donde tiene un tipo de decoración, al centro una franja, donde vemos una decoración geométrica, y en la parte superior vemos unos personajes que están ataviados con unos uncus, o con unas plumas, etc. Entonces, ese vaso que tenía una función también, ¿no?, dentro de una ceremonia, tenía y contenía en estas imágenes relatos, ¿no?, relatos que estaban aludiendo a algún hecho, parte, ¿no?, de la historia de esta cultura. Aquí estamos viendo un aríbalo, ¿no?, desde el observador a la izquierda, y a la derecha un fragmento cerámico. Recuerden que los arqueólogos, al realizar sus hallazgos, y nosotros restaurando templos, los arqueólogos nos han mostrado varios de estos hallazgos, como el caso de Socoroma, que veo que está la Norita ahí, aprovecho de saludarla, que ella misma, la Norita, a partir de fragmentos cerámicos que estaban en los cimientos del templo de Socoroma, ella misma reconstruyó un aríbalo, y logró así como un puzzle rearmar un pequeño aríbalo que ahora está en el depósito que está en la casa cural en el pueblo de Socoroma. Entonces ese aríbalo daba cuenta del paso y asentamiento de esta cultura incaica, ¿no?, que pasó por estos pueblos también, camino hacia el sur. Estos aríbalos también están decorados, ¿no? Y en este caso vemos esta decoración que parece un triángulo, y encima tiene unas formas que son 2 volutas, ¿no?, que salen hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta simbología? Bueno, hay arqueólogos que tienen expertise en describir e interpretar este tipo de íconos, este tipo de decoración, qué relación tendrían con esa cultura, para qué ceremonias se podrían haber utilizado, etc. Pero ¿qué pasa cuando vemos un monumento europeo, ¿no? A la derecha estamos viendo una columna que puede ser incluso de la antigüedad clásica, una columna griega, romana, que luego en el Renacimiento, como saben, se empiezan a reutilizar estas mismas formas. Vemos volutas también. ¿Por qué en un aríbalo incaico, ¿no?, se pintan, se dibujan volutas, y en una columna de origen occidental, ¿no?, en el Mediterráneo, en el norte del Mediterráneo, ¿por qué también se crean estas formas? Alguno creerá que fue porque un inca llegó a Grecia, a Roma en esa época, o al revés, un griego, un romano llegó a América. ¿Existen ese tipo de descripciones? ¿O es más bien nosotros, desde nuestra naturaleza y observación como humanos, recreamos ciertos elementos de la naturaleza, ¿cierto?, y decoramos objetos en base a esos objetos que nosotros utilizamos en nuestra cultura o no? Por ejemplo, ¿qué podría ser un objeto? Una concha. Algunos dicen que las volutas justamente son imitaciones de ciertos tipos de conchas, ¿no? En el caso europeo se le explica como una imitación de un tipo de concha. Y en el caso de la zona incaica, ¿qué podría estar simulando? ¿Qué podría estarse representando? ¿Qué simbología tendría, ¿no? Así estas volutas, como las vemos en columnas, ¿no es cierto?, o en distintos templos decorando en Europa, vemos también volutas en textiles, en cerámica, en distintos objetos no solo de la cultura incaica, sino que también de otras culturas de América. Sabemos que la representación del arte rupestre, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, una parte de lo que es, en la parte derecha, de lo que es Tongolaca, que es un sitio prehispánico cerca de Pachama. Allí vemos un grupo de camélidos, vemos una especie de cóndor, ¿no?, o hombre cóndor, como a veces le describen, que sabemos la importancia que tiene el ganado camélido para el hombre andino, que es el sustento, es el alimento, es el abrigo. Sabemos que, así como la Caro Imaña, que no sé si está por ahí, nos cuenta, nos relata ella como con su vida de pastora desde pequeña, cómo el animal se le cuida y se le cría con tanto cariño, incluso para sacrificarlo, ¿no es cierto?, se le sacrifica con amor. Y es así como está el camélido reflejado, ¿no es cierto?, en los aleros, en la roca, como se le dibuja en distintos soportes. Disculpen que voy a checar un poco
aquí. Luego tenemos esta imagen que probablemente los que trabajan o trabajaron en la escuela de COTPA, del vino, o han trabajado en otros proyectos les va a ser conocida. Pero ahora quiero abrir el micrófono, no sé si la Connie me permite, me deja preguntarle al público, o si no por chat pueden Sí, claro, enviar. quien quiera coger la palabra para responder, que lo haga. Quería preguntarles, ¿qué es lo que ustedes están viendo en esta imagen? ¿Qué creen ustedes que representa? Un cazador. ¿Un cazador? ¿Quién fue ese, Álvaro? Sí. Ya, pero Álvaro no cuenta. No, pero no, yo no sé mucho del petroglifo, más allá de lo romántico, que no sé que nos gusta porque lo conocemos muy de cerca, pero ahora viéndolo en la imagen, claro, veo una especie de cazador que evidentemente va volando y que tiene como una serpiente en su mano, ¿no? Y lo que encuentro siempre muy, muy curioso es realmente la cabeza, no sé si tiene una especie de corona, antena o cacho, vaya a saber uno. Solo eso Muy es lo bien, que... muchas gracias, Álvaro. Sí, Sí, muy aquí en bien. el chat Claudia tiene dice un hombre con flecha. Ujú. Ahí alguien con estaba hablando de arco, él nomás. con arco y flecha. Con arco y flecha. Muy bien. Sí. Paulina dice, alguien bajo el agua. Interesante, un nadador. ¿Ya? Es un hombre que está en una situación de enfrentamiento, yo pienso, con otro grupo, eh, porque está con su atuendo también de penacho, de pluma, y está en situación, que pareciera que estuviera volando, pero debe estar como saltando y enfrentando una situación de bélica. Bien, muy bien. Sara Yo Teresa, quiero dar bueno, yo pienso que debe ser como una deidad, algo así. Yo apunto más para eso, Un personaje que es venerado. sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, normalmente, bueno, los felicito. Cuando pregunto por esta imagen en otros contextos, la mayoría de ustedes son andinos, ¿no? La mayoría está en la región, ha vivido en los pueblos. Cuando yo pregunto en otros espacios, en ciudades, en Santiago, otro tipo de alumnos, lo primero que me dicen, el diablo, ¿no? Por los cachos. Entonces, claro, uno diría, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, un petroglifo prehispánico, ¿por qué estaría el diablo en la mentalidad de esa población? Pero claro, dentro de todo lo que ha sido la conquista española, la conquista de nuestra cosmovisión originaria, todo lo que ha sido implantar, ¿no es cierto?, la figura del demonio, del diablo, los cachos, nos hace ahora de inmediato pensar en que podría ser un diablo. Ninguno de ustedes dijo un diablo. Muy bien, Verónica, ¿sí tienes una pregunta? abre tu micrófono nomás, Verónica, si quieres preguntar. No. Al agua. Claro. Entonces, bien, continuando con nuestro personaje, claro, lo que ustedes dicen obviamente hace mucho más sentido. Ese personaje pareciera alguien principal, pareciera ser parte de un ritual probable de caza, ¿no? Es alguien, recuerden que tenemos en la precordillera las tarucas, ¿no? Las tarucas, el macho que tiene sus cachos, podría ser alguien que en este ritual se estuviese colocando esos cachos y con su arco y flecha apuntando, podría ser parte de lo que sería esta forma de querer tener una buena caza, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos viendo imágenes del infierno de Parinacota, donde nos aparece definitivamente, sí, el diablo católico, el diablo occidental, con sus cachos, con sus ojos, con su boca, con lo que nos han doctrinado, ¿no es cierto?, desde pequeños de lo que sería este personaje infernal. Vemos entonces a la izquierda, ¿no es cierto?, desde el observador, donde está dentro de la escena general, está la rueda de la fortuna, y donde estaría el demonio observando todos esos castigos eternos que van a tener quienes cometieron los 7 pecados capitales, alguno de esos 7 pecados capitales, así como esos pecados que cometieron se les va a castigar eternamente, ¿no? Como ustedes saben, ¿cuáles son los 7 pecados capitales?
lujuria, ira. La gula. La gula, sí. Y de hecho hay allí en la parte superior, hay un demonio que está alimentando eternamente a alguien que cometió la gula, ¿no es cierto?, durante su vida y pecó. Entonces en el juicio final nos van a condenar así como pecamos, nos condenarán eternamente. Así también, ¿no es cierto?, se le representa en esta imagen de la confesión dentro del muro de Parinacota, del muro de pies, ¿no?, que es el muro que está debajo del coro alto. Tú miras al coro alto y debajo está esta escena de este sacerdote que pareciera estar no creyendo lo que está escuchando de esa confesión, de donde salen sapos y culebras, y hasta el mismo demonio se está arrancando, que no puede creer lo que está contando ese poblador o pobladora, ¿no? Entonces, bien, ese tipo de imágenes que nosotros tratamos de interpretar desde nuestra cultura, claramente caemos y cometemos este tipo de interpretaciones que tienen que ver con nuestra formación, con lo que ha sido nuestra doctrina, en cómo nosotros entendemos el mundo, y nos cuesta muchas veces ponernos, ¿no es cierto?, en el sitial de las culturas que habitaron ese territorio y el significado que tienen, ¿no es cierto?, esos objetos, esas imágenes para esas culturas. El puma, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo acá una máscara de un puma que está en Pachama, en la pintura mural de Pachama, una máscara de la cual emergen flores. Este tipo entonces de flores que me equivoqué porque es Parinacota, no es Pachama, disculpen, que también están en Pachama, pero en Parinacota emergen flores espinosas de cactus, ¿no? O sea, flores que serían de ese espacio, de ese ambiente geográfico. En cambio en Pachama, que es más bajo, en la precordillera, emergen flores que son más bien propias de la cordillera, sin espinas, no flores de cactus, ¿no? ¿Por qué estaría dentro de un templo entonces la imagen de un felino, de un puma, que no es propio normalmente de lo que es la iconografía o esas imágenes religiosas que los europeos traen acá para decorar los templos, ¿no? Porque estos artistas colocaron esto. Claramente fueron artistas locales, mestizos. Esto fue creado ya en el siglo XVIII, o sea, en 1770 más o menos fueron creadas estas pinturas. Entonces ya este puma, esa máscara de puma, ya tiene un significado que el mismo andino lo colocó dentro del templo, dentro de la religiosidad católica, dentro de su devoción, está el espacio de ese puma, ¿no? ¿Qué significa para los andinos el puma? Les dejo la palabra. La Caro, ¿está por ahí la Caro Imaña? Ausente, está como los alumnos cuando uno les pregunta y no están con la cámara prendida. Ever, usted cuéntenos, ¿qué es lo que es el puma en el mundo andino? No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que la ciudad de Cusco nace de la formación de un puma, o sea, sí tiene importancia, pero exactamente el significado de este animal no lo recuerdo muy bien. Bien, muy bien. Sí, no te preocupes, es más bien Disculpen. como... ¿Sí? Yo creo saber lo que significa el puma, porque en el mundo andino, si no me equivoco, se divide en como espacios, lo que está arriba, lo que está en la tierra y lo que está abajo. Y el puma representa lo que está en la tierra, si no me equivoco. Ya, sí, muy bien. Sí, me están todos dando explicaciones como más elaboradas, ¿no? De lo que sería como entender desde la cosmovisión incaica o aymara. Pero ¿qué pasa para el que vive en el territorio? ¿Qué es el puma? ¿Es algo amenazante? ¿Es un amigo? Come el ganado, po. Come el ganado, ¿cierto? Es amenazante entonces. Tenemos que tenerle respeto, ¿o no? Hola, ¿me escucha? ¿Sí? No podía conectar el micrófono, por eso no le pude contestar. Ah, claro, ya, no hay problema. Sí, ahora sí. Bueno, en particular para nosotros los ganaderos, el puma relacionado de forma más directa está presente en nuestras tradiciones que tenemos en relación al ganado que tenemos los aymaras, en donde nos comunicamos con él a través del titi, que sería como el hermano menor de él, para que en este caso no signifique una amenaza para nuestro ganado, sino más bien un cuidador, pastor. Y por ello realizamos varias tradiciones que
con el cual, según nuestros abuelos, nos conectamos con su espíritu y le hacemos saber este mensaje, ¿cierto? De que tenga cuidado con nuestro ganado y no sea una amenaza, más bien, como acabo de decir, un pastor, un amigo, un aliado. Eso Qué nos bonito, hace- muchas gracias, Caro. Sí, muy bonito. O sea, nos hace sentido del que, como cuenta la Caro, el titi es el gato salvaje, ¿no? Todos ustedes saben que es el gato salvaje y el titi, ¿no es cierto, Caro? Que se embalsama y es parte de un ritual para el floreo del ganado, justamente. Claro, ¿no? sí, está presente en el atado que uno utiliza en la tradición de la quilpa. Y bueno, este titi, según nuestros ancestros, se encuentra, ¿cierto? O sea, el aymara lo encuentra en las montañas, y para darle cristiana sepultura, en vez de sepultarlo en las montañas, se le pide esa autorización y pasa a formar parte de este atado de la quilpa. Y, y se introduce, ¿cierto?, en esta gran cantidad de elementos ancestrales para tener esta comunicación con sus hermanos, ¿no? Con los felinos, que en este caso el puma, el titi, y eso. Bien, muchas gracias, Caro. Entonces, el puma, incluso la máscara de puma, se encuentra en Queros, ¿no? Ese mismo vaso que vimos antes, ese vaso de libación incaica. Hay representaciones de puma con arcoíris que salen desde la boca, se la asocia con la fertilidad. Justamente el ritual que está diciendo la Caro, que es para acercarse al puma, que sea amoroso el puma, que se promueva esa fertilidad del ganado, justamente que no se coma el puma, o sea, que no se coma el ganado. Es como se ve que se le representan esos queros, y en este caso con esas flores, las flores tienen relación directa con lo que es la fecundidad y la fertilidad. Brazaletes incaicos también hay con máscaras de puma, máscaras de madera, esta fue encontrada en Utah, ¿no? Por Grete Mosny, y esta máscara, que pertenecería también a la cultura incaica, es un puma moteado, como se llama, con esos puntitos. Lamentablemente hoy en día está en el depósito del Museo Histórico Natural, del Museo Natural, sí, Histórico Natural, que está en Santiago, así que no hay acceso a esta máscara, pero fue encontrada ahí en Utah y nos habla de esta ritualidad que está asociada al felino, al puma, ¿no? Y esa ritualidad entonces pasa y traspasa los muros del templo y ahora convive con esas imágenes religiosas de santos, vírgenes y otro tipo de imágenes del catolicismo, convive y está allí dentro. Ahora, para el andino no es que conviva, porque para el andino es parte de esa ritualidad, ¿no? Estaríamos hablando de una devoción que incorpora todos los elementos, santos, vírgenes, pumas, e incluso monos, como vemos acá en la portada de Belén. Si lo pueden ahí identificar, estaría la cabeza, el cuerpo, la cola, ¿no? Y está entre, ¿no es cierto?, vides, ¿no? La vid, además, es un elemento que decora portadas barrocas en Europa, en distintos países. La vid está relacionada con el Evangelio, por supuesto, y este mono estaría ahí entre esas vides. Sabemos por también investigaciones arqueológicas de fardos funerarios que se han encontrado en Utah, donde pequeños niños están con pequeños micos o monitos como mascotas que se les enterraba en conjunto. Entonces, si miramos dónde vienen esos monos, está el altiplano, y al otro lado, ¿no es cierto?, está esa selva boliviana, peruana, y no es tan lejos, ¿no? O sea, para el andino, el arriero, el trashumante, sabemos que estos elementos, estos animales, frutos y otras materialidades traspasaban, ¿no es cierto?, de las zonas selváticas, al altiplano, a la cordillera y a la costa, y se hacían estos trueques e intercambios de manera permanente. Luego también vemos entonces como a la otra vuelta, así como desde el arte rupestre prehispánico, vimos que estaba este personaje cazador de tarucas, por ponerle de alguna manera, o ese ritual de ese cazador. Vemos también que luego en los mismos petroglifos, en las piedras, ¿no?, que siempre se piensa que están decoradas con símbolos y elementos que pertenecen a estas culturas prehispánicas, vemos que también se estaban decorando en tiempos de la colonia.
Probablemente ustedes han escuchado a Bosco González, que es quien más habla del arte rupestre durante la colonia, y cómo en estos espacios podemos reconocer que estas imágenes son coloniales. ¿Por qué? Porque hay un personaje montado en un caballo, Ese ¿no? petroglifo, disculpa, ese está en Camino a las Peñas, antes En Taltape, este es Taltape, es Tamarones. Ah, en Taltape, y hay uno muy Sí. parecido en Camino a las Peñas. Claro, en Las Peñas también hay uno, sí, muy, muy grande, que está lleno de incluso conviven esas como semicírculo que ven allí donde está mi flecha. Los arqueólogos lo interpretan como estas balsas Tiahuanaco, ¿no? Que sería parte de esa bajada desde las alturas Tiahuanaco que van registrando y van quedando esas balsas en las zonas bajas de valles, ¿no? Y estarían con estas cruces, ¿ya? Que serían cruces definitivamente cristianas, y estos jinetes, ¿no? Y así como este jinete que estamos viendo, los hay y se repiten en muchos otros petroglifos. Entonces esas imágenes se trasladan de distintos soportes y de distintas épocas, ¿no es cierto? No son estáticas, ¿no? No es que se queden fijas en un momento histórico, ni en un soporte, en una piedra o en un muro, sino que transitan de un lado a otro. Este templo, por ejemplo, que lo vemos en su decoración, podríamos decir muy sencillo, podríamos decir... ¿quién quiere apreciarlo? ¿Quién quiere comentar qué le parece? ¿Alguien se anima? ¿A quién está dedicado el templo? Joaquín. Dale, adelante. Se nota inmediatamente que está dedicada a la Cruz de Mayo, ¿no? Sí. Que Sí. tiene muchas cruces. De hecho, no tiene imagen. No tiene imágenes, exactamente. No tiene imágenes y está muy decorado, tiene su guirnalda, ¿cierto? Muy colorido, tiene un retablo muy sencillo, pero al verlo a primera vista, lo primero que nos llama la atención es esa belleza, ¿no? Esa belleza decorada, esos colores, que justamente prácticamente no hay imágenes, ¿no? Ahora, esa estética que era el gusto por lo bello, es algo que en el mundo andino siempre ha estado presente. En los talleres que Carol hizo hace poco, que hicieron con Lili, ustedes mismos hicieron estas luminarias, ¿no? Si recuerdan los que están aquí, hicieron estas luces que iban cubiertas, ¿no es cierto?, con estos papeles de colores que se utilizan para las procesiones. Me dio gusto ver en Ticnámar como todavía las tienen guardadas, porque la tradición de confeccionar este tipo de faroles para procesión es algo que se está perdiendo, definitivamente. Así como se van perdiendo muchas tradiciones, también se está perdiendo esto. ¿Por qué? Por el despoblamiento, como bien sabemos. Ahora en COVID mucho más aún, ¿no? Por la falta de reunirse y de realizar estos trabajos comunitarios que normalmente convocaba a varias de las mujeres y hombres también comuneros encargados de las fiestas. Luego nos encontramos dentro de los templos también, no en el caso del templo que acabamos de ver, sino que en Pachama, en Ticnámar, en Belén, vemos esta cantidad de pequeños retablitos, ¿no es cierto?, que están profusamente decorados y llenos de santitos. Aquí en el lado izquierdo vemos, ¿no es cierto?, que está la Virgen con el niño, pero además tiene unas llamitas, unos camélidos que están a sus pies. O sea, se integra, ¿no es cierto?, ese animal, el camélido local, se integra dentro de ese espacio del altar de la Virgen, ¿no?, dentro de ese retablito. Está San Antonio, que como todos sabemos también es el protector de los animales, y a la derecha está San Santiago, que normalmente se le relaciona con el rayo, con Illapa, ¿no? Es así entonces que estos santitos, estos santos de la religiosidad católica originalmente, que llegan acá con la evangelización, pasan a decorarse y a tener un tipo de pertenencia muy andina, se andinizan, ¿no? Vemos a San Isidro, aquí a la derecha, el San Isidro de Putre, que está muy decorado con los colores nacionales, ¿no es cierto? Tiene incluso una estola de alpaca, ¿no?, que pareciera como un diseño de una yiquia, y tiene sus herramientas en las manos, y San Isidro Labrador es un santo fundamental en los pueblos andinos, acompaña además el pachayampe, ¿no?, la siembra de la papa, y es así que seguimos viendo otras imágenes aquí a la izquierda como Santa Bárbara, que está cubierta, ¿no es cierto?, con algodón, parte de una tradición para que no caiga la helada en invierno. Creo que me estoy extendiendo, ¿sí? Diga. Yo soy la mala en la película. Sí, adelante. Te quedan como 5 minutitos para que podamos seguir escuchándolo. Sí, muy bien.
Disculpen Sí. que me entusiasmo demasiado. Así No, que voy a pasar está bien. rápidamente Maravilloso, gracias. para ver portadas, ver la tradición de los textiles, ¿no es cierto? Cómo nos encontramos con estas formas geométricas, una tradición que se hunde ya en miles antes de Cristo, los gorros tiahuanacos, las chulpas, ¿no? Que son las torres funerarias, cómo están decoradas también, con estos rombos, los queros nuevamente, los chuses, que hemos estado hablando bastante últimamente, los chuses, que esta forma decorativa que tiene, esta forma de rombos o a modo de ojos, ¿no? Que era lo que nos contaba ahí los diccionarios de Aymara. Y en comparación aquí, por ejemplo, con un textil que es a modo de lenguas, pero que no es de la zona andina, sino que un textil decorado a modo de lenguas que pertenece a una isla en el Mediterráneo, ¿no? O sea, estas formas decorativas, entonces, estas formas estéticas, estas formas de que lo útil sea bello, que las distintas culturas interpretan con colores, que forman con distintos diseños, vamos encontrando estas coincidencias, así como las volutas, ¿no? Vamos encontrando estas coincidencias en culturas que no se conocieron en su momento. Ahora, cuando vemos, ¿no? Esta escena de este textil y como me van a corregir el Aymara, el pijtar, ¿no? Como el compartir y el mascar la coca dentro de ese ritual. En los objetos andinos es parte siempre que el ritual lo active. El objeto andino, así como vimos que los santos están todos decorados, tienen sus herramientas, tienen sus flores, sus yicas, están vestidos, esos santos el andino siempre lo activa, lo saca en procesión, pero además lo hace muy suyo como parte de ese ritual, interpreta su devoción, ¿no? En el caso aquí de estos rituales como el Pishtar, con los textiles, con otros artefactos también que se utilizan como los vasos, además del alcohol, etc., siempre hay una utilidad y una función que más allá de la imagen que esté en ese objeto, más allá de lo decorativo y del color, representa, ese objeto es un fragmento, ¿no? De un complejo ritual que tiene muchos ingredientes. Así como vimos al cazador, ¿no? Que tenía entonces sus cachos, su arco, su flecha, realizando un ritual probablemente de caza, nosotros, sobre todo en la zona andina, cada objeto y cada ícono que vamos a querer imitar, representar y copiar, es un fragmento de un ritual mucho más amplio, es un fragmento en donde incluye la música, ¿no? Donde incluyen los olores, donde se incluyen los sabores. No es una imagen que cuando ustedes, voy a avanzar aquí, saquen y le hagan y tracen sus formas, ¿no? Como vemos en estas ilustraciones, le agradezco a Caro Fuenzalía que lo hizo, no es un icono que debemos observar por sí solo, aislado, solo una iconografía hermosa, sino que tiene una gran estética detrás que da cuenta de algo mucho más profundo, ¿no? Que da cuenta de una cosmovisión, de una religiosidad, y es parte de una cultura que hunde sus raíces en una geografía y un territorio específico. Y con esto voy terminando para decirles que en el taller, cuando estén trabajando entonces con estas iconografías, estas formas bellas, ¿no? Estas estéticas o este arte, no pierdan de vista que esto es parte de un ritual de olor, de color, ¿no? De sabores, de música, que deben saber impregnar también en aquellos objetos que están recreando. Y con esto termino y muchas gracias. Abrimos entonces el micrófono para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Magdalena, te pasaste. Mira, bueno, en mi parte, en lo personal, me hiciste volver atrás cuando recién empecé con mi taller, con los talleres, cuando fui alumna, talleres de arte andino, de bienes culturales, y también fue maravilloso. Lo mismo que tú estás diciendo, se impregna, se siente. Ahora yo soy artesana, con orgullo de lo que yo aprendí. Tú también nos hiciste varias charlas, espero que igual ese PPT que hiciste, ojalá lo podamos también compartir en el taller, para que ellos lo puedan guardar, porque yo también tengo guardado todas las cosas los expositores que estuvieron, las descripciones que nos dieron, y es verdad lo que tú dices, yo hago tallados en madera y en cedro, y de verdad que me impregno de las iconografías, de los sobre bajo relieve, poder sacar la imagen de la madera,
de verdad que es maravilloso. Y ahora con lo que vamos a hacer, pucha, yo sé que las niñas se van a entusiasmar, los que no son artesanos van a quererse hacer artesanía y se van a dar cuenta que de verdad que es maravilloso. Gracias por por recordar ese tiempo que fue para mí maravilloso, Magdalena. Y bueno, y invitar a quienes quieran abrir sus micrófonos y puedan hacer las consultas. Dijimos que tenían que, como se dice, estrujar ahí a nuestros expositores, pregunten lo que deseen y ahí Magdalena va a estar feliz de atender sus dudas y sus consultas. Por favor, pueden abrir sus micrófonos sin problema. No se amontonen. Sí. No sean tímidas y tímidos. Les invitamos a todos que si tienen algún comentario o algo que les haya llamado la atención de la presentación, también pueden ahí dialogar con la Magda y con el resto de las artesanas, que es un poco la idea de esta sección. Querías preguntar, ¿de dónde es el retablo que está en honor a las Cruces de Mayo? ¿De qué pueblo es? Que nunca lo había visto. Sí, es Chujuyuta. Ah, Chujuyuta. O sea, no, me estoy equivocando. Antes de Parinacota, que siempre está cerrado ese templo. Chucuyo. Chucuyo. No, Chucuyo, sí, claro. Ah, ya. Sí. Ya, chiquitito, ya. Ah, qué bonito. Sí. No, muy lindo la iconografía andina y, o sea, al final no es solamente andina, hay un sincretismo, o sea, se deja notar en todo soporte, en los retablos, en los frontis, en la pintura mural, que la iconografía está mezclada, lo andino, los panteones, el panteón religioso andino y mezclado con el católico. Así que es muy lindo el taller, muy lindo el tema. Gracias, Magda. De nada, gracias, Tere. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta puede abrir su micrófono sin problema, Sí, por favor? yo quería hacer una pregunta. Bueno, yo si bien soy ariqueña y ahora vivo en Santiago, ¿no? Por temas de trabajo, bueno, tengo una cercanía y una profunda respeto, ¿cierto? Y valoración por lo que la cultura andina representa. Y entiendo que estamos en esta convocatoria, ¿cierto?, de talleres de artesanía para preservar, revalorar, ¿cierto? Y como bien decía Magdalena, tradiciones que no se pierdan. Y bueno, yo también del área, hay un área de estudio que estoy abordando desde la innovación social y la economía solidaria, y me interesa el tema de la cultura, ¿cierto? Y la cultura como en el fondo un motor de desarrollo, porque yo entiendo, ¿cierto? La artesana, gran parte de las artesanas viven de su actividad. Entonces, parte de poder lograr eso es que la artesana pueda vender su artesanía a un precio justo, ¿cierto? Que valore su trabajo y que esa artesanía de alguna manera tenga un consumidor o un cliente que la compre y que la valore. Entonces siempre he tenido esta duda o esta inquietud, ¿cierto? Respecto de hasta qué punto la artesanía, por ejemplo, ¿cierto? O habláramos de técnicas textiles patrimoniales, ¿cierto? Que uno puede ver en el museo, ve en esos textiles maravillosos, y que obviamente hay técnicas que se han ido perdiendo, porque las artesanas han enfocado, ¿cierto?, su trabajo en otras áreas, porque a lo mejor se ha simplificado un poco para que sea vendible, por ejemplo. Y bueno, existe un poco esta idea de la artesanía patrimonial o el objeto patrimonial. Por otro lado está la artesanía tradicional, que es esta que va mutando un poco, ¿no? Cambia, y que a lo mejor si la comparamos con la patrimonial, no es tan pura en términos de técnica, ¿cierto? De tecnología, de un poco rememorar el pasado, y más bien incorpora nuevos lenguajes, nuevas técnicas, ¿cierto? Nuevas maneras de hacer, nuevos lenguajes estéticos que van modificando. Entonces, mi pregunta tiene que ver con
hasta qué punto uno interviene o no interviene, modifica o no modifica, actualiza o no actualiza, entendiendo que la cultura es viva también y que las artesanas están en un tiempo presente, ¿cierto?, trabajando en su desarrollo, y que obviamente también tienen que lograr que esos objetos, ¿cierto?, a los ojos del consumidor, puedan en el fondo ser valorados y ojalá comprados, ¿cierto?, para que esa también economía que se genera con ese trabajo vaya retribuyendo a los que trabajan en esto y pueda mantener eso, ¿no? Porque en algunos es su actividad laboral. Entonces, por ahí va un poco mi inquietud. No sé qué se puede decir al respecto. A ver, Sí, sí. no sé, Magda, si la quieres responder tú, pero también quizás que alguna de las artesanas que... Eso te iba a comentar, yo creo que es más interesante que ellas mismas, claro, de su que alguien postura. coja un poquito esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, Claro. hasta qué punto se transforma, ¿no? No sé si alguien quiere coger esa pregunta del grupo de las artesanas de la Carol que se dedican a esto. No sean tímidas, chicas. A ver. Sí, ahí no sé si alguien se anima a comentar, quizás Magda, si das tu opinión ahí para romper un poquito el hielo. Ahí Luisa está levantando la mano, ¿no? Ah, súper, si Luisa quiere tomar la palabra, perfecto. Sí. Bueno, ese ha sido un tema, yo creo que fue un tema hace un tiempo, pero creo que ahora hay una autonomía que desde siempre ha estado en los artesanos o los creadores. Y esa autonomía se refleja en lo que están viviendo del entorno. Entonces, si las personas que dibujaron esta figura en esas iglesias, en estos panteones, fueron influenciadas también de lo que había en su entorno. Entonces no creo que sea un tema que afecte al creador o al artesano. Y ha pasado con todo lo que es artesanía o arte. Como que no siento que sea algo peligroso o como que se va a faltar el respeto porque, como tú dijiste, son culturas vivas, somos culturas vivas. Espero, no sé, es mi opinión. Gracias, sí. Sí, y creo que ahí, mira, Teresa, te quería comentar también. O sea, yo estoy muy de acuerdo con la autonomía. Obviamente el artesano, lamentablemente está esta diferencia de artista y artesano que al final son lo mismo, son personas creadoras. Pero el problema está, y no sé si alguno ha ido a Pumaire, de repente pasa que muchos artesanos producen a gusto del consumidor y se van alejando de esas raíces. Entonces, esa pérdida al final hace que uno no pueda encontrar lo único, lo auténtico, que es esa gota que da el artesano. Tú ves algo más globalizado. Entonces aquí yo creo que es fundamental que constantemente los artesanos estén en retrospectiva, viendo su entorno, como tú dices, Luisa, pero también yo que como trabajo con artesanas lo veo, el tener que educar al cliente. Y en eso hay que darse el tiempo para que puedan explicar el proceso de tomo y lomo. O sea, una tejedora, como decía la Elvira Espejo, es criar la vida, o sea, cuidar el animal, darle el alimento, cómo es la esquila, cómo es el hilado. Entonces, esas cosas también son fundamentales para mantener esa raíz, pero también seguir avanzando con las dinámicas sociales. Entonces, ahí también hay que tener como mucho ojo en este mundo globalizado. Eso. Gracias, Teresa.
¿Alguien más que quiera sumarse, hacer alguna consulta? Aunque ya creo que estamos en el tiempo, ¿no, Connie? No, sí tenemos todavía tiempo. ¿Sí? Para Ya. preguntas más o comentarios más. ¿Alguna pregunta al chat, algo? No, tenemos preguntas en el chat, pero sí que me gustaría de repente de las chiquillas, especialmente de quienes están en sus pueblos, estar allá, que en Pinamar, a ver qué nos pueden comentar ella. A mí me interesa si estar allá disponible, que ella nos comente, porque es un restaurante, un taller de arte, y un poco también cómo lo ve ella, ¿no? Como, ya que no sé si estoy por ahí. No, al agua. Sí, yo aprovecho de comentar que, bueno, interesante que ojalá las artesanas mismas se animen en responder en esta línea, porque quería contarles el caso de una investigadora, una gringa que se dedicó a rescatar en Oaxaca técnicas, ¿no es cierto?, textiles, que las publicó luego como un manual, ¿no?, de cómo se debe hacer tal prenda, bla, bla, bla. Y ella en otro viaje, después conversando con unas artesanas, porque encontró un textil que le llamó la atención, dijo, cuéntame cuál es tu proceso, quién te lo enseñó, tu abuela o qué sé yo. Ah, no, si lo leí en un manual que publicó una señora, una estadounidense. O sea, finalmente la artesana había recogido el manual que esta misma investigadora había hecho para rescatar, ¿no?, ese textil. Entonces, o sea, nos estamos enfrentando pronto a ese tipo de situaciones, como ya se está quebrando ese diálogo por distintas razones, donde no está esa transmisión de la abuela, ¿no?, con la nieta o el nieto, y van quedando finalmente rescatándose a través de manuales u otro tipo de formas. Está pasando eso, que uno se cuestiona finalmente si es válido o no es válido, si finalmente se está rescatando, lo que se pierde es la tradición oral o el hacer, ¿no? El hacer y esa transmisión que es tan importante, porque además de ir haciendo textiles vas conversando, vas transmitiendo otros valores culturales, ¿no?, que a través de un manual que hizo una investigadora no tiene mucha relación con eso, ¿no? Pero a ver si alguna de las artesanas se anima a responder, perdón, cuál ha sido, cómo ven este tema, su proceso. Ahí vemos Claudia, está levantando la mano. Claudia, abre tu micrófono nomás. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente qué linda ponencia. No tengo la cámara completamente bien buena para todo está oscuro acá. Bueno, a ver, un poquito desde lo que hablaban todas, ¿no? Y el hecho de la representación dentro de la iconografía. Yo soy de Bolivia y tal vez les voy a contar un poquito de lo que también aquí vamos aprendiendo. Ya. Y comparto mucho con lo que decía nuestra hermanita Teresa, creo, ¿no? Que solamente en los tejidos. Por ejemplo, ¿no? A ver, está muy vigente que las artesanas sientan, ¿no?, la manera de expresión en los tejidos, por lo menos en este lado, desde una vivencia. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que lo que vamos aprendiendo es de que, por ejemplo, para ellas es desde qué sienten cada día para poder expresar, ¿no? Y cada una de estas iconografías simboliza una historia también. Por ejemplo, nosotros podemos ver una chacana, ¿no? Una cruz andina ahí expresada, pero también simboliza el tiempo en el que lo hacen, ¿no? O sea, no es como que lo puedes reproducir esta misma cosa durante todo el año, ¿no? Entonces se van guiando también en tiempos, cuando vienen los tiempos de cambio, de equinoccio, del solsticio, tal vez desde este lado. Otra cosa linda también dentro de esto es que a veces muchas de ellas, y esto lo vivíamos, no sé si ustedes conocen, tal vez de referencia a la Isla de la Luna, acá en Bolivia, que está en el Titicaca, ¿no?, donde antiguamente en este lugar vivían puras mujeres, mucho en la historia atrás. Y la manera en la que ellas expresaban su vivir, su diario vivir a través de estos tejidos. O sea, ¿qué queremos decir? Que es como que una creación de una historia que viene bastante larga, ¿no? No es algo que producían inmediatamente en meses, que a veces esto les tomaba toda una vivencia.
bueno, es un poco por este lado, ¿no? Entonces, esto en una charla que teníamos justamente con Elvira Espejo, que es una gran maestra, una persona que sabe demasiado, ella nos invitaba bastante al momento de poder ahora crear algo nuevo, ¿no? Y repensar qué es lo que estamos, reflexionar qué es lo que vamos a poder interpretar a través de los tejidos, la creación, en todo, bueno, me refiero en todo tipo de creación, puede ser cerámica, retablo, bueno, en todo lo que estamos hablando y todo lo que seguramente vamos a vivir, ¿no? Y creo que es importante esto, entender de que incluso la elección de colores, de incluso la manera en la que se va a hacer, ¿no? Se hablaba también de algo de que actualmente para poder interpretar los tejidos, solamente los tejidos, estamos usando bastante lo que es la ñelina. Y una de las compañeras hablaba de que desde dónde podríamos realmente preservar esta historia ancestral de poder todavía mantener el tinte natural, ¿no? De la época, que tal vez nos limita a poder no expresar tantos colores vivos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, creo que si tuviéramos que buscar una respuesta concreta, no la hay. Por eso yo creo que es como llevamos, ¿no? Caminemos en el aprendizaje. Pero sí es muy lindo compartir esto de que viene desde algo más profundo, ¿no? No es una historia bidimensional o tridimensional, que la tocas, es palpable. Hay una historia que conlleva todo esto, ¿no? Está el sonido, está todo lo que habla nuestra Magdalena Pereira, algo increíble realmente, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante y también interesante la interpretación que vamos a tener al momento de tener la creación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más se quiere sumar a alguna otra consulta? Creo que ya van a ser las últimas. Estamos Carol, casi en la hora. Si alguien tiene un comentario urgente, lo tiene que hacer ahora porque yo creo que ya estamos en el tiempo. Nada más antes de terminar me gustaría como ir un poquito redondeando la sesión. Creo que esta última conversación fue bien interesante, ¿cierto? La pregunta que lanzó Claudia generó una buena discusión y una buena reflexión, ¿cierto? Así que no sé, Magda, si nos puede un poquito resumir así bien breve lo que nos contó sobre la estética y las iconografías, así como bien en breve, y también para cerrar con esta conversación que tuvimos, ¿cierto? Magda. Bien, sí, yo creo que lo importante es que este es el inicio y se abren más interrogantes que conclusiones. Así que luego de lo que ustedes mismas han comentado y las reflexiones que están haciendo, que nos llevan a pensar justamente de este trabajo de artesana, de cómo la responsabilidad que tienen en, primero, transmitir aquello del pasado, esa artesanía que además es irrepetible en el tiempo en que se hace, ¿no? Como comentaba Claudia también, que está cargada de una impronta y de una genialidad y una espiritualidad también del momento, sea textil, sea otro objeto o artefacto. Pero esa invitación también a que esas nuevas, no vamos a seguir replicando y replicando, sino que se abra a lo que estamos sintiendo ahora, ¿no? O sea, estos mismos tiempos de cambios, de pandemia, de cambios sociales, cómo esas artesanías debieran absorber también estas circunstancias, ¿no? O sea, no podemos desentendernos de lo que estamos viviendo, y creo que ustedes como artesanas tienen una gran labor en ese sentido, en darle ese espíritu actual a estas artesanías. Y yo lo que les planteaba como iconografías o como estética, justamente es como tensionar un poco y no seguir nosotros clasificando de esa manera las imágenes, ¿no? Una imagen no tiene por qué ser una iconografía según el diccionario, o la estética probablemente es más amplia, ¿no? Lo bello, lo útil, lo funcional también. Así que yo creo que la invitación es ahora como a exigirnos, ¿no es cierto?, a dar un puntapié para justamente ir filosofando a través de todas estas sesiones y que finalmente veamos esos resultados, que respondan a este ejercicio, que no sea un taller más de dar continuidad, de replicar, de ver manuales, sino que repensar qué estamos creando, ¿no? Hay todo también una discusión teórica del arte, artesanía, por qué la artesanía no es arte, por qué lo folclórico también, por qué se mira como en menos, algo que se supone que
requieren tanto tiempo y tanta genialidad y tanta dedicación, ¿no? Entonces el momento en que el artesano y con su cultura tiene que justamente atreverse a proponer y a mostrar sus cosas como correspondan. Así que yo creo que tienen ahora una gran labor, un gran desafío, así que las animo más bien a eso, a enfrentar este desafío con todo este ánimo que estoy viendo, y les agradezco por muy bonitos los comentarios, y ojalá sigan participando también mucho más en las siguientes sesiones. Así que muchas gracias a todas y todos, y que sean buena hora, ¿no? El taller. Gracias. Muchas gracias a usted, Marta. Y ya antes de pasarle la pelota a la Carol para que nos despida, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero nuevamente consensuar, ¿no? ¿Cierto? Magdalena nos mostraba algunas imágenes que nos dan cuenta de que el arte, digamos, en esta región, no es algo que viene del aire, sino que es algo que está conectado, ¿cierto? Con el paisaje y con la cultura. En las artesanías, aunque en algunos casos son reproducción, sí que tienen mucho de innovación y tienen mucho de significado. Ahí Claudia nos planteaba con una pregunta sobre la autenticidad, ¿no? ¿Qué es lo que debiera ser auténtico, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos replicar y hasta qué punto podemos transformar? Ahí Luisa también comentaba algunas cosas sobre la transformación y también recogiendo un poco de esto de cómo la trayectoria artística del sur andino y nos demuestra que es posible, que hay posibilidad de cambio. Luego ahí Teresa nos decía que en el fondo también hay un riesgo, ¿no? de caer a lo que es como reproducción, ¿no? Y lo que es como más industrial, que es lo que es al gusto del consumidor. Y luego Claudia nos decía que también ahí en las artesanas de Bolivia también trabajan mucho con su experiencia, ¿cierto? Con sus sentimientos. También las artesanías es una forma de expresión que no solamente de la cultura, sino una expresión completamente personal. Así que, bueno, eso, si se me escapa alguno de los puntos que hemos aprendido y tocado hoy día, me disculpan, ahí me dicen por el chat. Y una última pregunta sí que nos decía Pamela, si será posible que la profesora nos recomiende alguna bibliografía sobre iconografía. Magda, si tiene alguna... Sí, por supuesto. Yo Connie, les hago llegar ahí un listado, voy a tratar de ver si tengo los PDF también ahí para compartirlo, porque en esta situación de no poder ir a biblioteca a ninguna parte, sí, cuenten con eso, de todas maneras, ahí les comparto. Sí, ahí a través de la Connie y la Carol. Ya, muchas gracias. Nos dejan sus correos. Bueno, creo que tenemos los correos de quienes se inscribieron, así que ahí les hacemos llegar. Le vamos a cobrar la palabra a Magda y les vamos a hacer enviar durante la semana, ojalá. Así que sin más, les dejo ahí con la Carol para que nos dé una despedida más formal. Y muchas gracias, Magda. Gracias a ustedes, nos estamos viendo en los siguientes talleres. Eso, ánimo, que sea en buena hora. Gracias, muchas gracias Magda, qué lindo. Yo como artesana me siento orgullosa, estoy más que feliz por este hermoso taller, sé que va a salir maravilloso, se nota el entusiasmo que tienen las chicas, se nota el entusiasmo, quieren aprender, quieren hablar, quieren saber más, hace falta un poquito más de participación, pero yo sé que nos vamos a ir soltando a medida que va pasando las sesiones. Muchas gracias nuevamente Magda, muchas gracias, y a quienes también se han hecho todas sus preguntas, a quienes han comentado. Disculpar porque realmente se hizo corto, pasó muy rápido todo, y ya tendremos más sesiones en este taller para seguir dialogando. Bueno, les dejo cordialmente invitados para nuestra siguiente sesión, para conocer más sobre el reciclaje en el arte, a cargo de la artesana, la señora Ana María Nieto. Ella, no sé si ustedes lo ubican, ella hace esos cabezudos gigantes que salen siempre ahí en las comparsas afro, en carnavales. Bueno, vamos a tener una sesión con ella, así que no se la pueden perder, este viernes a las 6:30 de la tarde, ¿ya? Y ya están abiertas las inscripciones para el Festival Arica Barroca, ya estamos en la cuenta regresiva, pueden conocer el programa de actividades y por favor también inscríbanse, hay talleres maravillosos, expositores increíbles. Y bueno, Magdalena también va a estar ahí ahí con una pequeña charla con otras personas y otros invitados también que tiene Arica Barroca. Pueden entrar al sitio web www.aricabarroca.cl y bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la energía y sigamos para adelante que se vienen talleres más hermosos. Chao, chao. Gracias. A todas.
Gracias, Chaito. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao a todos.